Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Colectivo Voces presenta Ecos del Cerro. Arte y comunicación. Somos voces de nuestra tierra. Somos voces. Somos mujeres en resistencia. Organización, Asamblea. educación, Cultura. Son la base de nuestra construcción e identidad. Somos comunicación. comunitaria, popular e indígena. Voces desde y para el territorio. Una voz colectiva de las radios comunitarias, populares e indígenas. En el corazón de la puna y la quebrada, allí donde el agua sostiene la vida y los territorios guardan la memoria de generaciones, se encuentra una de las regiones que hoy concentra la mirada de gobiernos y empresas de todo el mundo, el llamado Triángulo del Litio. Y que estemos unidos, luchando siempre para una unidad, para defender nuestros territorios, nuestra agua, nuestra naturaleza, nuestra comunicación, nuestra relación que tenemos con ella y para con todos. Mientras se proyectan nuevos avances en la extracción de minerales, empleados en el desarrollo de tecnologías y la transición energética, en los territorios surge una pregunta que atraviesa toda la comunidad. ¿Qué sucede con quienes habitan y protegen estas tierras desde hace generaciones? ¿Y quién decide sobre el agua, sobre los territorios y sobre el futuro de los pueblos? En Jujuy, estas preguntas dejaron de ser una discusión lejana. Se transformaron en organizaciones, en asambleas, en movilizaciones y en voces que salieron a las rutas para defender sus derechos. Bien, para Purmamarca, para los hermanos que participaron y para todos los jujeños, ¿no?, que participaron de este jujeñazo, ¿no?, que se fue en Purmamarca. Estuvimos aquí, se armó un grupo importante aquí a nivel, en Jujuy también, diferentes gremios, diferentes organizaciones, diferentes partidos políticos, todos unidos para defender a nuestra provincia, y sabíamos que ese proyecto iba a ser largo, o sea, lo sabíamos porque es mucha la corrupción que existe hasta el día de hoy. Tenemos que volver a mantener esos tejidos que unimos antes de salir a Purmamarca, antes de que los hermanos salgan por la parte del ramal, antes de que salgan los hermanos en Yavi, en Susque al fondo, en todos lados salió nuestra gente. Estamos vivos. El pueblo jujeño es un pueblo vivo, un pueblo guerrero. Argentina le debe la libertad al pueblo jujeño. Junio de 2023 marcó un momento de profunda tensión social y política en la provincia de Jujuy. En medio del proceso de la reforma de la Constitución provincial, comunidades indígenas junto con diferentes sectores de la sociedad denunciaron la falta de la consulta previa, libre e informada y expresaron su preocupación ante las consecuencias de la nueva normativa sobre los territorios comunitarios, los bienes naturales y el derecho a la protesta. Recordamos todo como si hubiese pasado ayer, y yo creo que todos los hermanos es así. Todos hemos visto cosas muy fieras, era una guerra, y el gobernador pensaba hacernos callar porque estaba haciendo las escondidas todo, y ellos se negaban que le llevaban ahí. Y también había visto también que la primera represión, cuando la han agarrado a un chico y lo pegaban, la han volteado al piso y lo pegaban. Y en vez que agarren, le lleven, pero no lo peguen. Y yo le defendí a uno, no le defendí, y así olmos. Y la han llevado. Le digo, ¿te han llevado? No me lleva hecho. Y salí corriendo yo para donde estaban todos los autos, parados ahí. Le dicen, no, por acá lo han hecho pasar al Olmos, le estaban pegando. Y ahí tenía los testigos sacados y llevó a la gendarmería, y ahí han ido a aclarar ellos que sí la han llevado. Y yo he denunciado esa vuelta así públicamente y también en la gendarmería. Y así ha sido esa represión muy fiera.
Lo que siguió fue una movilización que atravesó distintos puntos de la provincia. Las rutas se convirtieron en espacios de encuentro y de resistencia. Purmamarca fue uno de los escenarios de la protesta, donde comunidades y diferentes grupos de trabajadores y estudiantes reclamaron por sus derechos y por la defensa del territorio. 17 de junio del 2023 fue horrible, el daño psicológico, el daño emocional. La verdad, hasta hoy en día no hay imputado. Yo estuve ahí, me detuvieron, estaba en la penal número 6 de Alto Comedero. Hasta ahora no hay justicia. Como en nuestra salud mental, nosotros en algún momento hemos hecho ese quiebre de que, bueno, hoy tuvimos represión, pero mañana vamos y hacemos otra cosa, ¿no? Seguimos haciendo la construcción de la casa, seguimos viendo los almácigos, los animales, todo eso, ¿no? Como en algún momento hemos creado esa fortaleza. Hay muchos testimonios que sufrieron persecución y hay hermanos que hasta ahora tienen un trauma psicológico que no pueden superar, que no lo pueden. ¿Qué con todo eso? ¿Dónde está la justicia ahí? Yo salía de trabajo, llegué ahí y estaba toda la policía, te tiraban gases lacrimógenos, de todo. Y ver eso es horrible. Como chicos, adultos gritaban, corrían, ver la sangre, disparaban a la cara, tiraban a la cara. Lo recuerdo y la verdad que no esperaba vivir eso. ¿Por qué tienen que mandar a reprimir si nosotros estamos pacíficamente? Así que yo quiero que mi hijo aparezca ya. Violencia institucional, todo tipo de violencia, donde la mayoría siempre somos mujeres las que estamos al frente. Había mujeres, había ancianos, había niños, no les importó nada. Y ellos tienen orden, la policía tiene orden de disparar a la cara. Porque ya en el 2020, lo que pasó en el 2020, fueron los primeros desalojos violentos que hubo. En octubre del 2020, los primeros, después en Capo Verde, después en Cueva del Inca, y así ya se fue haciendo como costumbre ya. Se está naturalizando ya la violencia institucional. Entonces eso ya no lo tenemos que permitir. Todo el pueblo de Jujuy, todo tenemos que decir basta a todos estos avasallamientos que estamos teniendo, porque todo eso nos hace daño a la humanidad, a todo, con todas las leyes que están sacando y con todo lo que se nos está cerrando a nosotros. Está reprimiendo Purmamarca, que este registro es culpable de toda la sangre que llega a correr. Y después empezaban a salir los videos, muchos de los videos de la primera represión de las 6 de la mañana empiezan a salir recién a partir de las 9, 10, 11 de la mañana, y después los del casi cerca del mediodía empiezan a salir también para la tarde, que es la represión más fuerte, que bueno, nosotros denunciamos también todas estas situaciones, ¿no? Los disparos a la altura del rostro, y ahí pasa esto de los 4 jóvenes que nosotros hoy tenemos en la provincia sin ojos. Después muchas de las hermanas también, ellas algunas denuncian que a la altura de la parte inguinal también había disparos cerca de la ingle, cerca del estómago más o menos, los disparos que se da y cómo se da, bueno, también esta represión que, bueno, empiezan a correr todo en un momento, ¿no? Y bueno, retrocede después finalmente la policía, que es a la tarde. Yo no sabía cómo era la represión, cómo va a ser esto. Y si no, yo hubiese traído todo para enfrentar. Y tenemos que estar preparados, hermano, preparados. Primeramente, cuidar nuestros ojos, cómo están, tienen que estar bien nuestra ropa, mucho, como ropita puesta, para que no nos entren las balas de goma. A mí me han pegado en el brazo, rebotó, me han pegado en la pierna, rebotó. Y eso, y mientras también tenemos que estar justo en la lucha, bien fuertes, así como los policías hacen el cordón, nosotros también tenemos que hacer cosas. Es que ahí aprende mucho, a que no tengo miedo, Aquellos acontecimientos
dejaron profundas marcas en la memoria colectiva. Pero también dejaron una historia de organización y resistencia que todavía hoy continúa latente. Todo lo han hecho, hay testigos aquí de mi comunidad. Ellos han ido por salvar y ellos también estaban acá por llevarle a ellos, hacerles aparecer. Esa ruta es conocida como la ruta del litio, porque por ahí recorren todos los camiones, por ahí circulan todos los camiones que van a lo que son las Salinas Grandes, bueno, todo lo que es el área de Susques, que es donde más se está explotando, digamos, o sea, más se instaló y más años lleva el extractivismo en esas zonas. Mientras avanzan las decisiones y continúan los incentivos para impulsar nuevos proyectos, crecen las denuncias sobre que los procesos se desarrollan sin una participación efectiva y sin respetar plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada. Jujuy hizo las denuncias, todas las denuncias legales correspondientes. En la provincia, que lo negaron claramente, luego fuimos a nivel nacional, también lo negaron, pero fuimos a los organismos internacionales. Pronunciamiento del tercer Salón de la Paz respecto a los nuevos gobiernos provincial y nacionales. Actualmente es bien conocida la problemática entre los gobiernos y las comunidades indígenas, precisamente en materia de derechos reconocidos y de territorios de posesión ancestral, tradicional y comunitaria. En ese aspecto solicitamos al gobierno provincial se dé marcha atrás con la reforma inconstitucional y el desprocesamiento por parte del sistema judicial a todos los imputados e imputadas que ejercieron el legítimo derecho a la protesta, en un contexto de conflicto con todo el pueblo, donde el gobierno saliente aplicó abuso de poder, represión desmedida, violación a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, violencia institucional, a través de las instituciones estatales que llevaron a cabo todas estas acciones. Argentina está incumpliendo con todos estos derechos ganados por los indígenas. Así que esto va a dar un debate, una apertura, nuevamente un debate a todos, porque no se puede sostener una constitución que va en contra de los derechos elementales de las personas y de los pueblos ancestrales. Está fuera del espíritu de la Constitución que habla del respeto de las personas y el desarrollo de los pueblos ancestrales. Ese es el espíritu de nuestra Constitución. La historia se reconstruye desde los relatos, los testimonios y las experiencias, desde el vínculo humano con la Pachamama como guía de la defensa de las fuentes de agua para la vida en común y de los territorios para quienes por generaciones los han cuidado y protegido. Las comunidades originarias cuidamos un bien preciado que es para todos, desde el que vive en el cerro hasta el que vive en el último barrio de Jujuy, el agua pura y gratis y limpia. Y los pueblos originarios somos antecesores a este Estado argentino. 200 años tienen nada más. Nosotros tenemos miles de años. Mi abuela y mi abuelo han estado antes que todos, señores políticos, mucho antes. Entonces respétenos y van a tener respeto. Con la reforma de la Constitución, la minería y el turismo adquieren un lugar central en el proyecto de desarrollo de la provincia. Pero mientras los proyectos avanzan, en las comunidades persisten necesidades básicas y reclamos que todavía esperan respuestas. Y es allí donde aparece una de las contradicciones más grandes de esta historia. ¿Desarrollo para quién? La complicidad de la prensa, de la justicia y de los funcionarios públicos. Entonces, las comunidades están bastante solas. Y la razón por la que hay que repeler este extractivismo es porque tenemos que preservar el ambiente para las futuras generaciones. Bueno, la conclusión fue que era una reforma totalmente nociva para la sociedad jujeña en términos de derechos económicos, derechos ambientales, principalmente porque todo iba dirigido hacia una reforma que beneficia mucho a los procesos y proyectos extractivistas y no extractivistas. Luchando, por eso vengo a luchar, por eso vengo a protestar, pero el gobierno nunca nos hace caso. Así que no sé, pensemos otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Porque si nosotros estamos manifestándose aquí afuera y todo está cerrado,
no podemos estar adentro. Ellos igual firman, igual hacen las leyes, todo. En Jujuy, los cerros siguen hablando con las voces de sus hijos. Hablan quién habita en la puna y la quebrada, quienes conocen cada montaña, cada vertiente y cada camino, quienes entienden que el agua y la tierra no son solamente recursos, sino parte de una vida compartida, de una historia y que se transmite de generación en generación. Resaltar esto, el tercer año de la represión de Purmamarca, Abrapampa, Jujuy, y bueno, con un solo objetivo, defender los territorios, el agua, los animales, porque sin agua no hay vida. Se ve, ¿no?, lo que pasó en la mina, la contaminación en Mina del Aguilar, en las Pirquitas, lo que está dejando la contaminación sin agua más que todo. La laguna Pozuelo se está secando, las salinas grandes, tantos problemas, ¿no?, que acarrea la minería. Sé que es una fuente de trabajo, pero hay que verlo de otro lado. La contaminación, el desastre que deja haciendo, ¿no? No hace tiempo, esas voces se expresaron con las palabras, con la organización, con el trabajo comunitario, con asambleas, caminatas, festivales y cada forma de lucha que nace desde los territorios. Finalmente, convencidos de que nuestros reclamos son plenamente legítimos, conseguidos por las luchas históricas de nuestros propios pueblos, solo exigimos a los gobiernos que cumplan con las leyes consentidas por el pueblo que les otorga el mandato, y que como pueblos, naciones preexistentes, estamos y estaremos unidos y presentes, recordándoles lo expuesto ahora. Y aunque aquellos días quedaron atrás, las preguntas que lo movilizaron siguen presentes, porque la resistencia también tiene memoria y tiene espíritu. Por eso, hermanos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza. Vamos a continuar. Ni muertos nos van a sacar de acá. Estas son nuestras tierras. El litio es de los pueblos originarios. El territorio es nuestro. Ay, ay, hermano. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. En este episodio conversamos con algunas de las voces que nos ayudan a reconstruir la historia reciente de Jujuy. Una historia de lucha, de memoria, de producción y de organización comunitaria. Una historia que habla de la defensa del agua, de la tierra y de la identidad de los pueblos que siguen resistiendo. Libre o muerto, jamás esclavo. Voces que nos recuerdan que defender el territorio también es defender la memoria, la identidad y la vida. Los espíritus de resistencia se mantienen de pie con la identidad de un pueblo vivo, buscando forma de luchar, resistir y defender a la Mama Pacha. Somos María Sarif y Jonathan Anse. Esto fue Ecos del Cerro. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espíritu de resistencia y métodos de lucha. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.